Muy buenos días con todo. Nuestro tema de la clase del día de hoy es la etapa helenística. Un segundo. La etapa helenística, también conocida como periodo helenístico o helenismo, es el periodo de la historia griega antigua que abarca desde la muerte de Alejandro Magno en 323 a.C. hasta la conquista de Griega por parte de los romanos en 146 a.C. Durante esta época se produjo una fusión de culturas griegas y oriental, dando lugar a un nuevo mundo cultural que se extendió por el Mediterráneo oriental y Asia Menor. El contexto histórico está lo que es la muerte de Alejandro Magno, que la muerte de Alejandro, quien había conquistado un vasto imperio, condujo a su división entre sus generales, dando origen a los reinos helenísticos. Otro contexto histórico está en reinos helenísticos. Estos reinos, como el rey Ptolemaico de Egipto, el imperio Seleucia en Oriente y el reino de los Antigónidas en Macedonia, fueron el resultado de esta división y se caracterizaron por la influencia griega y la asimilación de elementos culturales orientales. La conquista romana, que la expansión romana en el Mediterráneo oriental finalmente llevó a la conquista de Grecia, marcando el fin de la etapa helenística. Las características de la etapa helenística está lo que es la fusión cultural, que se produjo una mezcla de culturas griegas y oriental, dando lugar a una nueva identidad cultural helenística. También aquí abarca lo que es la extensión de la cultura griega, que la lengua, la filosofía, el arte y la arquitectura griega se fundieron por el Mediterráneo oriental y Asia Menor. El desarrollo de nuevas instituciones políticas, que se establecieron monarquías con sistemas de gobiernos griegos orientales adaptándose a las circunstancias locales. También aquí abarca lo que es la ciencia y la filosofía, que son escuelas como el estoicismo y el epicureísmo, que tuvo un gran impacto en la cultura de la época. También aquí abarca lo que es el arte y la arquitectura, que el arte helenístico se caracterizó por la influencia del arte griego, pero con la introducción de elementos orientales, como se puede ver en la arquitectura de Alejandría según unian.es. La religión se produjo en sincretismo entre la religión griega y los cultos locales, dando lugar a nuevas formas de adoración y a la deificación de los reyes. En resumen, la etapa helenística fue una época de gran influencia cultural e histórica, marcada por una fusión de culturas, la expansión del modelo griego y la creación de nuevas formas de pensamiento y de gobierno. El imperio de Alejandro Magno fue un vasto territorio que se extendió desde Grecia hasta la India, conquistando por el rey macedonio Alejandro Magno en el siglo IV a.C., la conquista del imperio persa, que fue un punto culminante de esta expansión, y el imperio de Alejandro, que se caracterizó por la difusión de la cultura griega y la creación de un nuevo mundo multicultural. Las características del imperio está lo que es la extensión, que el imperio de Alejandro se extendió desde el Mediterráneo hasta la India, incluyendo territorios de Grecia, Egipto, Persia, Mesopotamia y partes del norte de África. La monarquía centralizada era una monarquía donde el rey ejercía un control absoluto sobre el gobierno, el ejército y la administración. La influencia persa, que Alejandro tomó medidas de gobierno
inspiradas en el imperio persa, como la contratación de funcionarios persas y la adoptación de prácticas políticas orientales. La divinización de la figura del rey, donde Alejandro se hizo llamar hijo de Amon Zeus y se proclamó descendientes de héroes griegos, buscando divinizar su figura y legitimar su reinado. La helenización. La cultura griega se difundió por todo el imperio, influyendo a la lengua, la política, el arte, la literatura y la religión de las religiones conquistadas. También aquí abarca lo que es el desarrollo del comercio, que la conquista de Persia abrió nuevas rutas comerciales y el gasto masivo de Alejandro, el oro, la plata, impulsó la economía, generando riqueza, estimulando el comercio. La organización militar. El ejército fue la institución más importante del imperio, con una sólida estructura y disciplina, lo que permitió a Alejandro conquistar vastos territorios. La duración, que el imperio de Alejandro fue breve, durante solo unos 13 años debido a su muerte prematura a los 32 años. La sucesión. Tras la muerte de Alejandro, su imperio se dividió en varios estados, dando origen al imperio helenístico. Sus conquistas, Grecia, Alejandro consolidó el dominio macedonio en Grecia, sofocando rebeliones y estableciendo el control sobre las ciudades-estado. El imperio persa, la conquista del imperio persa fue el logro más importante de Alejandro, extendiendo su importancia por gran parte del Oriente Medio. En Egipto, Alejandro se convirtió en faraón de Egipto y fundó la ciudad de Alejandría, que se convirtió en un importante centro cultural y comercial. En India, Alejandro llegó hasta el norte de la India, pero decidió regresar a Babilonia ante la resistencia de sus tropas. El desarrollo de nuevas ciudades, que Alejandro fundó numerosas ciudades como Alejandría, que fueron importantes centros de comercio cultural y administración. El sueño de un imperio unificado, que Alejandro tenía el sueño de crear un imperio unificado entre antiguos enemigos, alentando la unión cultural entre macedonios, griegos y persas. La división y guerras de sucesores, que la muerte de Alejandro desencadenó un imperio de guerras entre sus sucesores, diáconos, que finalmente se repartieron los territorios del imperio. La cultura helenística, también conocida como helenismo, como les comenté hace un momento, que fue un periodo de difusión cultural que se desarrolló tras la conquista de Alejandro Magno. Se caracterizó por la mezcla de la cultura griega con elementos de la cultura oriental, especialmente de Egipto, Asia Menor y Persa. Este periodo, que abarca desde la muerte de Alejandro Magno hasta la conquista romana de Grecia, fue un periodo también de expansión cultural y científica. Sus características los principales de la cultura helenística fue la fusión cultural, que la principal característica del helenismo fue la mezcla de la cultura griega con la cultura oriental, creando una nueva identidad cultural. Otra sería la ciencia y filosofía, que se desarrolló importantes avances en diversas áreas del conocimiento, como la astronomía, la matemática, la medicina y la filosofía. Artes y literaturas, que la cultura helenística produjo importantes obras artísticas como la Venus de Milo y la literatura, que enriqueció con nuevas formas de expresión. La religión, que se produjo un sincretismo religioso donde los dioses griegos se mezclaban con deidades orientales. Las ciudades-estado, que las antiguas polis griegas perdieron su independencia política y se formaron grandes reinos helenísticos como el reino Ptolemaico y el reino Seleucida. La diáspora griega, que la expansión de la cultura griega a través de la creación de las ciudades griegas
En el Estado fomentó la creación de una comunidad. En el Este fomentó la creación de la comunidad cultural unida por la lengua y las costumbres griegas. Los ejemplos de la cultura helenística destaca lo que es la Biblioteca de Alejandría, un importante centro de aprendizaje y conocimiento donde se conservan obras literarias y científicas. El Faro de Alejandría, una de las siete maravillas del mundo antiguo que marcaba la entrada del puerto de Alejandría. La lengua koine, las ciudades fundamentadas por Alejandro Magno. En resumen, la cultura helenística fue un periodo de gran influencia en la historia, que fusionó la cultura griega con la del Oriente y sentó las bases de la cultura occidental. La cultura griega, que floreció en la antigua Grecia, es considerada la base de la civilización occidental. Se caracteriza por sus importantes aportes del arte, la arquitectura, la filosofía, la literatura, la política y la ciencia, dejando una huella imborrable en la historia de la humanidad. Sus principales características de la cultura griega están el arte, la arquitectura, la filosofía, la literatura, la democracia, ciencia y matemáticas, deportes y Juegos Olímpicos y mitología. La cultura griega ha tenido una influencia profunda en la cultura occidental, inspirando el Renacimiento, la neoclasicismo y muchas otras corrientes artísticas y filosóficas. Sus valores, como la búsqueda de la verdad, la belleza y la justicia, siguen siendo relevantes en la actualidad. Bueno, sin más que decir, esta sería la clase del día de hoy. Nos vemos la siguiente semana. Que tengan un bonito fin de semana.